Muchas gracias, profe, por sus palabras. De nuevo, así como lo decía el profe, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que nos llama con una charla cuyo tema es Buscando lo desconocido, y justamente es con el profesor José David Ruiz. Él es del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, estudió física y cuenta con una maestría en física en la Universidad de Antioquia y un doctorado de la Université Claude Bernard de Lyon. Se especializó en la física de partículas y es un apasionado de la divulgación científica. Profe, le doy nuevamente la palabra e iniciemos entonces. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar por compartir pantalla. A ver, regálenme medio segundito, que siempre la tecnología, bueno, vale decir, ¿no? No solamente la tecnología, en vivo y en vivo y en directo también tendríamos que esperar un segundito para montar la presentación. Entonces no es solamente este ámbito. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, pues hoy quiero hablarles en términos bastante generales de cosas que venimos haciendo en la Universidad de Antioquia y precisamente que vengo haciendo yo. Entonces, de hecho, esta primera charla es el primer espacio de un bloque que concebimos como el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, pues yo voy a estarles hablando hacia el final de la charla de esto, pero quiero primero que hagamos consideraciones iniciales. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar hablando no por el tema que nos implica, sino digamos que vamos a dar una vuelta para poder llegar a hablar de eso. Lo primero es, ¿qué significa este título? ¿Cómo que buscando lo desconocido? Cuando a uno normalmente se le pierde alguna cosa, ¿cierto? O cuando uno está mejor dicho, me retracto. Cuando uno está buscando algo, es porque normalmente algo se le perdió, ¿cierto? O está buscando algo que sabe que está en alguna parte, pero que en primera instancia puede llegar a tener alguna conexión ya con uno, ¿cierto? Entonces, digamos que uno busca en cierto sentido lo que ya ha conocido, ¿cierto? O lo que ya conoció en algún momento. Y ahí podemos escoger, mirar a ver cuál de las formas de ese verbo conocer es el que más nos sirve para lo que estamos tratando de decir. Y aquí les traigo una reflexión alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, pues este es uno de esos famosos afiches de Most Wanted, ¿cierto? De los más buscados. Entonces, se busca vivo o muerto y ofrecen una recompensa, pero en este caso no hay foto alguna, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera pasar ese título que le puse a la charla de Buscando lo Desconocido a uno de estos afiches, sería más o menos algo así, ¿cierto? Para poder poner un afiche de estos que funcionara, ¿sí o no? En el lejano oeste o inclusive en las épocas de peor, ¿cómo decirlo? De peores vivencias aquí en Medellín cuando tuvimos esas épocas de violencia, pues ahí hay que poner alguna foto o alguna indicación o algún retrato robot, así no sea el mejor, tampoco de los peores que hemos podido ver en estos últimos meses en nuestro país, pero por lo menos tendríamos que poner alguna descripción, alguna cosa. Entonces, buscar lo desconocido pareciera como una frase que a la hora de la verdad, si uno la piensa bien, parece que no tiene como mucho sentido. E inclusive lo podría yo decir en otros términos un poquito más del diario vivir, porque este es un término que se utiliza o una frase que se utiliza mucho en nuestro argot, que es buscando lo que no se ha perdido, que cuando alguien está por ahí como diríamos, como embolatado en la vida, ¿cierto? Como que no sabe qué quiere, pues uno puede decir fácilmente, no, es que se puso a buscar lo que no se le ha perdido, ¿cierto? Inclusive puede ser hasta con ¿cómo decirlo? Como con un impacto o un acento fuertemente negativo, la cuestión de buscar lo que no se ha perdido.
Pues yo les cuento y les adelanto de una vez que yo estoy buscando desde hace mucho tiempo una cosa que a mí no se me ha perdido, una cosa que a los físicos, digamos, que parece que necesitamos en algún momento, ¿cierto? Pero es algo como que no conocemos, ¿listo? Entonces es algo que es absolutamente desconocido. Y buena parte de la práctica de la física de partículas experimental en la física contemporánea, desde hace ya muchos años, es precisamente buscar cosas que son desconocidas. Alguien me echó un chisme de que de que puede haber una cosa muy interesante, pero nadie sabe exactamente qué es y yo me pongo a buscarlo. Entonces, más o menos es una cuestión de buscar lo que no se ha perdido. Subtítulo de la charla del día de hoy. Entonces, para todo este asunto, nos vamos a, primero que todo, imaginar a un tipo desconocido. Listo. Mr. X, para los que son fans, como lo soy yo, de Los Simpson, pues pueden reconocer inmediatamente esta imagen, que es una de las imágenes, podríamos decir, hasta más clásicas de Los Simpson. Sin irme a recordar exactamente qué fue de qué capítulos que sale esto, vamos a hablar de un Mr. X, una persona X, ¿cierto? Que pues simplemente va a haber hecho algunas cosas, ¿listo? Pero que pues no nos interesa, digamos, como su identidad en particular, pero sí puede llegar a ser alguien misterioso, ¿listo? Y vamos a tratar de hacer, o mejor dicho, lo que les voy a tratar de dibujar hoy es una metáfora de lo que hacemos en el Gran Colisionador de Hadrones como si se hiciera en biología. Yo no soy biólogo, yo soy físico. De biología no sé nada. Si hay biólogos entre los espectadores, les pido por adelantado que me disculpen por, por este atrevimiento, ¿cierto? Pero me gustan mucho los pajaritos, mucho las aves. Entonces, pues me voy a ir por ese lado. Y si de hecho hay gente que sepa más biología entre los asistentes que yo, que con seguridad lo hay, así no sean biólogos, también les pido por adelantado excusas si cometo algún error o alguna transgresión conceptual del área. Entonces, lo primero que podríamos decir es que esta persona pues dijo en algún momento que hay un ave desconocida. Listo. Él es capaz por algún motivo, no me pregunten cuál, listo, nos vamos a imaginar simplemente que hay un Mr. X que dice, hay un ave, debe existir un ave tal, ¿cierto? Independientemente del nombre. ¿Qué es lo importante, cierto? Porque más importante que el nombre es que hace una descripción del ave. Entonces uno podría imaginarse, por ejemplo, con alguna cosa mitológica, ¿sí o no? Hay descripciones del ave fénix, por ejemplo. Entonces, yo no sé, en la cultura, la que sea, la cultura china, se hizo una descripción del ave fénix, entonces lo podría ser como, digamos, un caso así más o menos parecido como este, ¿sí o no? Y adicionalmente, imagínense que a ese Mr. X, si bien no lo conocemos en persona y no lo tenemos ahí, sí le podemos hacer preguntas y podemos entablar como una discusión con él, como digamos por vía correo, ¿sí? Como si tuviera una página de internet, ¿sí o no? Y uno le manda mensajes y él le responde a uno. Entonces, ha hecho la predicción de una ave desconocida hasta el momento. Listo. Ha hecho una descripción general de esa ave, es decir, una descripción en términos muy generales sin ir exactamente a unos detalles muy particulares. Y finalmente, tenemos la posibilidad de hacerle preguntas. Esa es nuestra situación delirante del día de hoy. Listo. Vamos hoy con mi amigo Mario Vázquez, que viene después de mí. Vamos a tratar de hacerlos delirar un rato. Yo, por lo menos, voy a ponerles dos situaciones delirantes. Esta es la primera. Entonces, a ver, ese modelo de ave, la postea en una página
en internet y es esa imagen que se ve ahí, ¿cierto? Entonces, y adicionalmente a eso, pues él nos dice, por allá en esa página de internet, nos dice, esa ave debe comer, no sé, semillas, debe ser entre 20 y 40 centímetros de largo, por decir algo. Entonces, el tamaño, el peso debe pesar, yo no sé, diría Mr. X, pesa unos 400, 500 gramos, por decir algo. La forma del pico, ya sigue aquí, no me voy a atrever a hablar de forma de exactamente de pico, pero por ejemplo, por la imagen se pueden dar cuenta que es pico corto, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Puede ser unas formas de las patas, por decir algo, no son palmeadas, ¿sí o no? Formas de las alas, aquí ven en la figura precisamente unas formas bastante claras de cómo podrían o cómo podrían llegar a ser esas alas. Y podemos ver inclusive más detalles, como por ejemplo la cola, ¿cierto? Pero ya hay detalles que no se ven, ¿sí? Hay detalles que él no hace en su predicción. Por ejemplo, no sabemos de qué tamaño son los ojos según esa silueta, no sabemos de qué color es, ¿cierto? O qué colores tiene, ¿sí? No sabemos, por ejemplo, qué tan ancho puede llegar a ser, no sabemos, por ejemplo, qué tan largo puede llegar a ser el cuello o qué tan grande exactamente la cabeza. Ahí no se diferencia como muy bien. No sabemos, por ejemplo, si el macho y la hembra son diferentes, ¿sí? De esa especie que existe según Mr. X, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos da unos detalles y otros detalles, pues, digamos que en su predicción, ¿sí? No alcanzan para describir ese modelo. ¿Listo? Entonces ese modelo de esa ave exótica que él predice, pues cuenta con unos detalles, pero hay otros que son un tanto vacíos. Entonces, con esas ideas en la cabeza, a partir de ese modelo, a partir de esa descripción, a partir de la imagen, a partir de toda esa información que nos da Mr. X, podríamos deducir dónde vive. ¿Cómo así? Ah, sí, es que, vea, ella como que vuela muy rápido, come semillas, ¿sí o no? Y con esas cosas entonces uno podría decir, bueno, entonces si come semillas, probablemente entonces habite en bosques, ¿cierto? O probablemente habite cerca de los humanos, en donde hay plantaciones, por ejemplo, de trigo o de maíz o cosas así por el estilo. Eh, eh, Podremos saber también qué come más específicamente, porque si ponemos, perdón, si ponemos más restricciones sobre ya dónde viven, pues cogemos un mapa y ¿cierto? Empezamos a delimitar las posibilidades, entonces podríamos decir, si come semillas, si vive por aquí, entonces lo más seguro es que coma semillas de girasol, ¿cierto? Porque es lo que más está en esta área, o semillas de tal otra cosa, porque es lo que más hay en esta área. Con esas alas nosotros podríamos decir qué tan rápido se mueve, ¿cierto? Si las patas no son palmeadas, podríamos decir también pues, que efectivamente no es un ave que viva muy cerca del agua, porque no necesita nadar. Y así podemos decir, a partir de la descripción de Mr. X, más cosas, ¿cierto? Deducir algunas. Eso evidentemente tiene un límite, ¿cierto? Tiene un límite. Es decir, nosotros no podemos, por la información parcial que nos dio Mr. X, no podemos construir una descripción completa, ¿cierto? O no podemos deducir completamente todo lo que no nos dijo Mr. X. ¿Listo? Entonces, tenemos un modelo incompleto y podemos llegar a deducir otro conjunto de cosas, ¿sí? Que también va a ser incompleto. Bueno, entonces ya sabemos un poquito más o menos el marco de lo que estamos trabajando, ¿sí o no? Se pueden aquí imaginar también en ese caso como que la cuestión está de que cuando mandaban ¿sí o no? En esa de Se Busca, a uno le dan una descripción más o menos de dónde vive el tipo, perdón, de cómo es el tipo que están buscando, ¿cierto? Puede ser que trigueño, que bajito, que alto, que gordo, que flaco, pero no le dicen a uno la dirección exacta de dónde vive, ¿cierto? Si tuvieran la dirección exacta de dónde vive, pues no habría necesidad de poner los afiches de Se Busca, ¿cierto? Entonces, la necesidad de buscar proviene precisamente de esa parcial, de esa pertenencia parcial o cómo decirlo, de tener parcialmente la información, de no tener completamente toda la información. Con todo esto que acabamos de decir, podemos desarrollar una estrategia acorde
a todo eso, ¿cierto? Entonces, el modelo más nuestras deducciones, nosotros desarrollamos una estrategia, ¿sí? Como les decía ahorita, venga, no, es que, esperé a ver, nos dijeron que comía yo no sé qué, que no tenía patas palmeadas, que tan, entonces cogemos un mapa, ¿sí o no? Y empezamos a decir, esta debe estar probablemente en esta área, ¿cierto? Pero en esta otra área no. Entonces, por ejemplo, si come semillas, entonces puede que muy probablemente no esté en las costas, por decir algo, ¿sí? No esté en las costas de los mares, ¿sí? Y entonces descartamos toda esa zona. Entonces ya sabemos que no tenemos que buscar en los mares, por ejemplo, ¿sí? Si es pequeña, por decir algo, aquí voy a decir cualquier barbaridad, aquí es cuando me meto con la biología que no sé, que si es chiquita, ¿cierto? Entonces probablemente sea de tal bioma, ¿cierto? De tal ambiente. Entonces nosotros nos fijamos en un mapa donde hay esas posibilidades, ¿cierto? Y sacamos esas, pam, pam, pam. Podríamos entonces saber si utilizar un cebo o si utilizar una trampa, ¿sí? Utilizar un cebo, por ejemplo, para atraerla, ¿sí? O sea, poner un plático de semillas donde en los sitios que, según lo que hemos estudiado y según la descripción de Mr. X, resultan ser como los más probables. Si es probable atraparla o en realidad es altamente improbable atraparla con una trampa. Si es más fácil, por ejemplo, instalar una cámara fotográfica, ¿sí? Que esté tomando fotos de todas las aves que pasan, ¿cierto? O de todos los, eso ya lo vi como muy difícil de hacer, ¿cierto? Pero de todo de estos con sensores de movimiento, ¿cierto? En una zona, o si hay que poner es una cámara filmadora, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer entonces una estrategia bastante completa de acuerdo a la información que nos dan para poder llegar a tener alguna probabilidad de encontrar el pajarito este desconocido, ¿sí o no? Bien, entonces ahora ya le pusimos foto a nuestro cartel de buscado, ¿sí o no? Aquí podemos tacharlo de Dead or Alive, vivo o muerto, porque lo queremos vivo, ¿cierto? Eso sí que quede muy claro. Y en esta charla no se ha dañado ningún animal, y a ningún humano pues tampoco, pero en eso sí eh, eh, quiero que hagamos énfasis, ¿no? Que entonces ya con esa descripción que nos entregó Mr. X de esa ave exótica, extraña, que nunca nadie ha visto, pero quién sabe por qué él predijo, ya podemos tener una foto en este cartel y hacernos una estrategia para buscar ese pajarito. ¿Listo? Entonces, uno ya con la foto, ¿sí o no? Con el modelo y con la estrategia, ¿qué sigue? ¿Qué queda? Empezar a buscar, ¿sí o no? Y aquí les puse un mapa que no es el mapa del planeta Tierra, aunque tiene bastantes similitudes, pero es un mapa para al que lo reconozca, bacano. Digamos un mapa imaginario, ¿ok? Y en ese mapa imaginario, pues imaginémonos toda esa situación de Mr. X, ¿no? Entonces, en un mundo hipotético, esta es la situación delirante. Un mundo hipotético, alguien es capaz de predecir la predicción, de predecir la existencia de un ave en particular con unas características bastante determinadas, no completas, y nosotros somos unos biólogos y queremos encontrar esa ave. Entonces salimos a recorrer el mundo completo, a buscar dónde es más probable. Listo. Si estuvimos de buenas, Mr. X en su descripción nos pudo haber dicho, no, digamos, eso tiene que existir en el continente tal. Si usted le pone nombres a esos continentes que están ahí, en ese mundo imaginario, por ejemplo, el que es parecido a África, el que está más arriba a la izquierda, si Mr. X incluyó eso en la descripción, nosotros nos va a ahorrar un montón de trabajo, ¿sí o no? Pero si no lo incluyó, entonces nos va a tocar coger con toda esa descripción que dijimos
ir por todos los continentes, ¿sí? Hacer un barrido completo en todas las posibles áreas, por meses, por años, ¿sí? Probablemente por meses en cada uno de esos lugares para poder estar seguro de que no existe. Miren que esa es una cosa muy importante. Si uno va al primer sitio, ¿cómo sabe que no está ahí el pajarito? ¿Sí? El pajarito en cuestión. ¿Cómo sabe que no está ahí? Le toca desarrollar su estrategia, bien sea de cámara, de foto, de SEO, de lo que sea, de trampa, durante mucho tiempo, para uno estar seguro que ahí no estaba. Es un pájaro muy raro, es un pájaro que nadie ha visto, nadie, nunca. Entonces, tiene uno que pasar un buen tiempo, ¿sí o no?, esperando a que el berraco pajarito le dé la gana de aparecer en cada uno de esos lugares. Entonces, es una búsqueda, pues, muy larga. Y seguir buscando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si uno no encuentra ahí en los primeros lugares donde busco, tiene que seguir buscando en otros lugares y buscar y buscar y buscar hasta que agote todas las posibilidades. Entonces, miren, identifiquen que aquí en la esquina izquierda de esa imagen está el primer mapa que les había puesto. Entonces, ya aquí como abriendo un poquito inclusive el panorama, como para otras posibilidades inclusive más exóticas y más delirantes. Y si no lo encontramos, ¿qué? Si no lo encontramos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Hicimos una búsqueda se nos fue la vida, 30 años haciendo esa búsqueda. ¿Listo? Y definitivamente no lo encontramos. ¿Qué harían? Aparte de pronto de deprimirse, ¿cierto? Pues tenemos que volver a donde Mr. X, ¿sí o no? Primero que todo, tenemos que reportar la búsqueda. Él hizo una predicción, recuerden que en una página por ahí en internet, y entonces como tal, otra gente, otros biólogos también así aventureros como nosotros, podrían haber decidido también hacer la búsqueda. Entonces reportémosla porque, pues, para que comparemos, sí o no, lo que hice yo contra lo que hizo aquel, contra lo que hizo aquelito, y entre todos miremos a ver qué de pronto nos pudo haber quedado faltando, o que de pronto no hicimos suficiente énfasis, ¿cierto? Una parte que de pronto nos saltamos. Y ahí viene esa parte de contrastar resultados con otras búsquedas. Y finalmente, retroalimentar a Mr. X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea, resulta que José, Juanito, Luisa y, no sé, y Natalia, todos nos fuimos a hacer una búsqueda por 10 años y nadie encontró absolutamente nada. En estos puntos, en estos puntos, en estos puntos, con estas características, tanto tiempo de observación, etcétera, 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 etcétera. Todos los detalles. Se lo decimos eso a Mr. X y Mr. X entonces se va a ir para su oficina muy triste, ¿sí o no? O para su garaje o para donde sea que él trabaje, para su habitación, muy triste y se va a poner a pensar, ¿por qué no lo vieron? Yo estoy casi que seguro de que eso tiene que existir. ¿Y qué nos va a decir? Después de un encierro de un tiempo, lo que le tome a Mr. X, va a venir a decir, si ustedes no lo vieron, es porque entonces tiene que cumplir con unas características mucho más específicas, mucho más específicas. ¿Sí? Si ustedes no lo vieron con esas características generales, entonces es porque ya no mide entre 15 y 40 centímetros, como había dicho yo inicialmente, sino que, será que es mucho más chiquito y por eso no lo vieron, ¿cierto? Vea, ustedes buscaron donde había semillas de trigo, de girasol, ¿sí o no? Y en ninguno de esos, y de sésamo, por decir algo, y en ninguna de esas partes lo vieron ustedes. Entonces tiene que ser en una parte más específica en la que de pronto haya la combinación de dos exactamente, ¿sí? O u otra muy similar a esas tres, pero que ustedes de pronto la descartaron. Y ya con esa información, inclusive más detallada, ya sobre una predicción que fue, digamos, inicialmente refutada por la experiencia, por el experimento, tocaría volver a empezar. ¿Es desgastante? Evidentemente, claro que es desgastante.
un trabajo muy arduo y que, como pueden ver, es un ciclo que se podría repetir muchas veces. ¿Podríamos hacerlo más fácil? Sí. Y yo les voy a proponer aquí otra situación bien delirante. Esta es más delirante de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Imagínense que tengo un sombrero mágico. Ese sombrero mágico, yo puedo sacar mundos igualitos. ¿Listo? Copias del mismo mundo, ¿cierto? Entonces yo tengo un sombrero, pues evidentemente grandote, ¿sí o no? Copias del mismo mundo. Y puedo sacar cuantas quiera. Listo. Todavía no me pregunten por el sombrero. Ahorita les voy a decir qué es el sombrero. Y voy a coger ese sombrero, perdón, todas esas copias del mundo, de ese mundo imaginario que saqué, todas, y las voy a pasar por una cosa para que procese. Listo. Eso sería como buscar, ¿sí o no? Una cosa para que procese. Listo. Para que procese todos esos mundos. Entonces hay una maquinita como moledora, ¿sí? Que procese todos los mundos, taque. Y ese resultado al final lo voy a depurar. Entonces ahí les tengo yo un tamiz, o lo que llamaríamos aquí también un colador, lo cuelo de tal forma que solo me pasen los pajaritos que hay en todos esos mundos. Y entonces ahí les puse unos ejemplos de lo que podría salir de ahí. Entonces van a salir águilas, van a salir tucanes, van a salir quetzales, van a salir colibríes, y los otros que hay. Y van a salir un montón, ¿cierto? Entonces me van a salir, como yo procesé, no sé, 200 mundos por decir algo, entonces me van a salir, yo no sé, 5 millones de águilas, por decir cualquier número, ¿sí o no? 200.000 quetzales, 300.000 colibríes de diferentes tipos, tucanes unos 100.000 y así sucesivamente. ¿Qué me da esa posibilidad? Que ahí me van a salir todas las aves que están en esos mundos, ¿sí o no? Entonces, así me queda mucho más fácil saber si el pajarito que predijo Mr. X efectivamente existe o no existe. Si después de todo esto no existe, lo más probable es que, qué pena con vos, hombre, Mr. X, pero sinceramente, pues, o sea, no, te estás metiendo las patas, ¿cierto? Pues, o sea, pensate bien lo que estás haciendo, porque no, eso no existe y no existe. Y mira, hice esto, y ve, hasta me inventé un hijo de madre sombrero mágico y nada. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos un sombrero mágico? ¿Cómo hacemos la maquinita de moler? ¿Y cómo hacemos el colador? Esa pregunta sí está muy buena. Y si me la hacen a mí, yo les digo que ni idea para el caso de los pajaritos. Todo esto que les acabo de decir es una situación hipotética que me va a servir a mí para que hablemos del gran colisionador de hadrones, imagínate. Entonces, para estos casos biológicos, ni idea cómo hacer. Sin embargo, para las partículas subatómicas, sí sé. Y van a ver la conexión, o eso espero, pues. Entonces, lo primero que les voy a hablar es del sombrero. Listo. El sombrero mágico, en nuestro caso, se llama el gran colisionador de hadrones. Ese gran colisionador de hadrones lo pueden ver, entre comillas, en esta imagen. Lo que ven aquí es el lago de Ginebra, que se puede ver aquí al lado izquierdo de la imagen, esa porción azul. Hacia el fondo se ven los Alpes, esos son Alpes suizos y Alpes franceses. Y lo que ven en una línea punteada blanca es precisamente la frontera entre Suiza y Francia, siendo hacia el fondo de la imagen suiza y hacia la parte más cercana a nosotros de la imagen Francia. Entonces esta foto fue tomada desde unas montañas en Francia que se llaman los Jura, las montañas Jura. Bien, el LHC está demarcadito ahí con la línea amarilla. El LHC, como lo acabé de decir yo, es el Large Hadron Collider en inglés, o Gran Colisionador de Hadrones en español. Y es el experimento más grande que ha hecho la humanidad
y que está basado en un laboratorio que se llama CERN, que pueden ver aquí en esta parte de la imagen. Muy bien. Resulta que es que eso que yo les dije que podían ver, en realidad no lo pueden ver porque es que no está ahí sobre la Tierra, está abajo de la Tierra. Y ya abajo de la Tierra está ahí metido en un túnel como el que están viendo en este momento, y el Gran Colisionador de Hadrones es ese conjunto de tubos azules que ven ahí, que pues ahí se ven muy bacanos y todo, pero si uno no sabe qué es lo que está pasando por dentro, pues son un montón de tubos azules, ¿cierto? Como sin mucha gracia. Pero entonces es ese túnel que ustedes pueden ver acá, y es un túnel de más o menos 27 kilómetros, ¿listo? Circular, que de hecho está en un plano levemente inclinado hacia el lago de Ginebra, y que está a más o menos 100 metros de profundidad bajo tierra. Entonces miren ahorita, aquí la imagen que teníamos, aquí está como la descripción ya más topográfica de la superficie, y ya como pueden ver abajo, bajo tierra, se ve el tubo pues, del Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, ¿qué hacemos en el Gran Colisionador de Hadrones? Cogemos unas partículas que se llaman protones, de esas que están en los núcleos de los átomos, y las aceleramos. Las cogemos desde un gas que se llama hidrógeno. El hidrógeno, el átomo de hidrógeno está hecho de un protón y de un electrón. El hidrógeno está hecho de un protón y de un electrón. Ese hidrógeno nosotros lo cogemos y le arrancamos a través de fuerzas electromagnéticas, le arrancamos los electrones y nos quedan solamente los protones. Esos protones los cogemos y los metemos por unos tubos, y a través de otras fuerzas electromagnéticas los aceleramos hasta casi la velocidad de la luz. Y entonces ahí tienen una imagen de lo que podría ser pues una imagen, digamos, una representación un poquito deliberada, o lo que llamarían algunos una representación artística de un protón, donde el protón está hecho de otras particulitas por dentro, y por eso ven como unas bolitas de colores por dentro. El protón sería como la más grande. ¿Listo? Los aceleramos hasta casi la velocidad de la luz por unos tubos y los hacemos que se encuentren. Los protones no sienten nada, entonces no es maldad de nosotros, pues eso sí es listo. Los hacemos chocar, pero ellos no van a sentir nada. Entonces los hacemos chocar en ciertos puntos, y resulta que de esa colisión de protones surgen un bulto de partículas, como pueden ver ahí en la otra, en el videito que está aquí en la parte de abajo. Esa es la forma de nosotros crear esos mundos. ¿Listo? Lo que hacíamos nosotros con el sombrero mágico, sacar mundos de ahí, ¿cierto? Nosotros cogemos protones y creamos partículas a partir de las colisiones entre esos protones. Cogemos protones, los aceleramos mucho y los colisionamos, y de ahí salen bultos de partículas. ¿Listo? Entonces hasta ahí va el sombrero. Ahora la máquina. Y tal cual la máquina con la que procesábamos los mundos, ¿recuerdan? Y tal cual le decimos a esto en inglés, the machine. ¿Listo? The experiment, el experimento. Esta máquina, este experimento en el que trabajamos nosotros en la Universidad de Antioquia, se llama el experimento CMS, por sus siglas en inglés, que quieren decir Compact Muon Solenoid, que en español querrían decir solenoide compacto de muones. Y entonces, como pueden ver aquí, lo único que se ve en este instante es un gran cilindro, ¿sí? Un gran cilindro hecho como de muchas partes. Pueden ver todos estos cables acá, ¿sí? Entonces, en realidad, todo lo que ustedes están viendo aquí son detectores de partículas, para poder detectar las partículas que salen de las colisiones de protones. Aquí ya tenemos otra vista, que ya no es viendo el disco de frente, sino como de ladito.
Y de hecho aquí el experimento está abierto. Normalmente lo que ven a la izquierda y a la derecha estaría todo compacto, todo junto, todo unido, pero aquí en este proceso, cuando tomaron esa foto, estaban haciendo precisamente unos arreglos al experimento. Y aquí ya pueden darse una primera idea del tamaño del experimento, del tamaño de ese gran detector de partículas, del tamaño de esa gran máquina. Vean a esas personas que están paradas ahí y comparen con todo el experimento. Recuerden que ahorita podíamos ver en una foto toda la panorámica, ¿cierto? De toda la circunferencia, ¿no? Se podía ver toda el área. Miren que esta foto longitudinal ya no alcanza a ver toda la parte de abajo. Y arriba inclusive se corta un poco más también. Ese tubo que ven por encima de las personas es el tubo que porta o que lleva por dentro los protones, perdón. Y esos protones al final van a encontrarse en el centro de este experimento. Ahí van a producir todas estas partículas cuando colisionen y van a ser detectadas por el experimento. Aquí ya tenemos un esquema del experimento CMS. Sin ir a los detalles, quiero que nos fijemos en las dimensiones. Primero que todo, tiene un diámetro, es un cilindro, ¿listo? Entonces tiene un diámetro de 15 metros, de diámetro solamente. De largo ese cilindro, entonces de diámetro así, 15 metros. De largo el cilindro, de largo, de tapa a tapa, mide casi 30 metros. Y tiene tanto, sobre todo, hierro adentro, entre todos los detectores que tiene, más todos los componentes estructurales y más el hierro es la mayor parte del peso que hay. Pesa 14.000 toneladas. 14.000 toneladas. ¿Sí? Un tren no pesa tanto, para que se hagan una referencia. 14.000 toneladas. Y lo que pueden ver acá es una corte que se hace en esta muestra esquemática, un corte para poder ver hasta el centro del detector. Como pueden ver, es un detector que está hecho como por muchas partecitas distintas. A medida que uno se va alejando del centro, van como siendo partes distintas, porque cada una de esas partes detecta diferentes tipos de partículas. Muy bien. ¿Qué tipo de partículas? Básicamente lo que está aquí. Estas son las partículas que nosotros conocemos. ¿Ok? Nosotros, digamos que detectamos algunas de ellas en este experimento y otras las podemos deducir a partir de esas que detectamos. Pero digamos que todas estas ya las hemos visto. ¿Ok? A ver, yo veo. Epa. Y esa, ahora está ahí nuestra máquina de moler. Ya que nos falta en final el tamiz, el colador, ¿sí o no? Todas esas partículas que nosotros detectamos las vamos a analizar a través de computadores. Y nosotros tenemos un montón de computadores instalados en diferentes partes del mundo para poder filtrar, para poder analizar todos esos datos y darnos cuenta exactamente qué hay. Entonces, este es nuestro tamiz, este es nuestro filtro, este es nuestro colador, bastante sofisticado, por cierto. Tan sofisticado y de hecho que tiene la necesidad que tenemos es tan grande que ni siquiera nos alcanza con con una gran sala de cómputo en alguna parte, sino que aquí les muestra los sitios donde hay esas grandes salas de cómputo, grandes es grandes, grandísimas, y cómo están conectadas entre ellas. Entonces, entre ellas en realidad no estamos mandando datos y filtrando todos esos datos, haciendo el análisis de todos esos datos en tiempo real, inclusive se puede hacer para poder llegar a tener al final lo que se necesita, ese filtrado, ese tamizaje de los datos. Ya vimos entonces en la física de partículas, la física subatómica, cómo hacer precisamente
ese sombrero mágico, la maquinita de moler y el tamiz. ¿O no? Vamos a tener, como les dije ahorita, unos pajaritos conocidos. Entre los pajaritos conocidos, en la metáfora que estábamos haciendo, están, por ejemplo, el electrón, está el muón, está el tau, están otros que se llaman neutrinos, que de ellos van a escuchar mucho más en otras sesiones. Pero hay un montón, ¿cierto? Y todos ellos los vamos a tener cuando filtremos, vamos a tener una contaminación de ellos, porque evidentemente nos van a quedar ahí algunos. Pero también vamos a tener unos que hay algunos Mr. X, ¿sí? Que en la física de partículas se llaman físicos teóricos, han hecho predicciones de que deberían existir. Entonces aquí, por ejemplo, hay algunos. No todos estos probablemente haya predicción de que tengan que existir, ¿cierto? Pero estos son tomados pues de un sitio que se llama el Particle Zoo, el zoológico de partículas, y donde hacen estos muñequitos, pues entonces ahí le hago la cuña publicitaria. Y en particular, ahí está en toda la mitad lo que llamamos materia oscura, sobre lo que van a escuchar también mucho más en estos días. Entonces, aquí tenemos nuestro pajarito raro, que nadie ha visto, pero que muchos de nosotros estamos convencidos de que debe existir. Y de hecho ya tenemos instrucciones, ¿cierto? Tenemos un modelo de cómo debe ser, de cómo buscarlo, y llevamos desarrollando estrategias precisamente y búsquedas entre todo ese resultado de todas esas cosas que les acabé de contar, para ver si ahí está o no la materia oscura. Un resumen de esta charla. Colisionamos protones en el gran colisionador de hadrones. Esos son esos mundos paralelos, esos mundos que hablamos en la metáfora. Vemos qué sale de esas colisiones, los molemos, ¿cierto? Los procesamos con esa maquinita de moler. Filtramos lo que parece interesante, lo hacemos pasar por el tamiz. Así, en este resumen muy breve, es como buscamos lo desconocido en el gran colisionador de hadrones. Fácil, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé si hayan preguntas. Ya hay una pregunta acá en el chat, Bueno, José. cuéntenos. Te preguntan por qué solo se lanzan protones y no otras partículas. Esto lo preguntaron cuando estabas empezando a hablar del gran colisionador. Muchas gracias. En el gran colisionador fue diseñado para colisionar protones. Pero han habido otros colisionadores antes que este. Por ejemplo, el colisionador que se llamaba Tevatron, en un laboratorio que todavía existe, es muy activo, se llama el Fermilab, en Estados Unidos. En ese Tevatron se colisionaban protones y antiprotones, dos partículas ligeramente distintas. Y ese fue el colisionador más grande que se había hecho por mucho tiempo, digamos hasta que se construyó el LHC. Antes de ese existió otro en el CERN también, que se llamaba ya el LEP, y allá se colisionaban electrones y positrones. ¿Sí? Entonces, digamos que han habido diferentes tipos. En este momento, para el futuro, hay otros tipos de colisionadores también que están siendo planeados o siendo propuestos, que no hay pues necesariamente, digamos, ¿cómo decirlo? No es que se vayan a construir, pero cada vez que digamos que se está llegando hacia la idea de un nuevo colisionador, pues hay propuestas concursantes, ¿no? Propuestas que están concursando entre ellos. Y pues en este caso, en el caso después del LHC, hay un montón de propuestas. Una de ellas, por ejemplo, se llama el Muon Collider, donde lo que se quiere colisionar es otra partícula que la que nunca hemos hecho colisiones, que se llaman los muones.
Bueno, acá encuentro más preguntas. José pregunta, ¿cuál sería el interés de demostrar estas partículas? ¿Qué se podría hacer con ellas? Ah, ese yo creo, esa pregunta tal vez la puedo dejar para mis colegas en las otras sesiones. Hay muchas, y hay muchos intereses. Específicamente lo de materia oscura lo dejo para no quitarle esa posibilidad a mis colegas que van a hablar de ese tema, pero hay muchas otras, ¿cierto? Con diferentes motivaciones. Entonces, en la física de partículas tenemos una cosa que se llama el modelo estándar de física de partículas, que es el modelo con el que nosotros describimos toda la física subatómica, y es el modelo más completo que conocemos hasta el momento. Sin embargo, sabemos que a ese modelo le hacen falta cositas. ¿Listo? Para poder explicar ciertas cositas, es como ustedes imaginan, es como que tuviéramos una cosa muy bien armada, pero que de vez en cuando sopla el viento, uno sabe como que, hijo de madre, de pronto me cae, ¿sí? Entonces la voy a reforzar, algo así por el estilo se me está ocurriendo en este momento. Entonces sabe uno que tiene ciertos puntos débiles. Para poder llegar a explicar esos puntos débiles, toca introducir a veces nuevas partículas. Y entonces ahí es cuando le dicen a uno, cuando los teóricos le dicen a uno, oíste, mira, para poder resolver esta cosa teórica, debe existir esta otra partícula con X características, X, Y, Z, tales características, y ahí es cuando uno va y la busca. Entonces, hay un montón, ¿cierto? Hay más cosas desconocidas ahora que nosotros estamos buscando que las que ya conocemos. ¿Listo? Hay más propuestas de cosas desconocidas que lo que ya conocemos. Entonces hay mucho por buscar y las motivaciones o digamos o impacto de los resultados es muy variado. Bueno, aquí van saliendo más preguntas interesantes. ¿Cuáles son las principales razones por las que es necesario tener tanto poder computacional? ¿Cuántas partículas salen, por ejemplo, en una colisión? Pregunta Andrés Felipe. Gracias. Pues en una colisión pueden salir muy poquitas o muchas, ¿sí? Típicamente salen bastantes, listo. Pero digamos que ese no es la principal motivación de tener tanto poder computacional. Es en realidad que hacemos trillones, trillones, y ya no sé cómo decir lo que sigue más para arriba de trillones, de colisiones. Entonces tenemos que analizar muchísimas colisiones, y eso que descartamos muchas de entrada. ¿Listo? Entonces el poder computacional necesario para analizar tantos datos es muy alto. Listo, acá hay otra. Espérense a ver si la logro. Ah, bueno, sigamos acá con esas. Es que en dos partes. ¿Qué determina que salgan diferentes números de partículas en las colisiones o inclusive partículas distintas? Ya. Pues estos procesos están regidos por la mecánica cuántica. ¿Cierto? Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo, digamos que hay ahí esa pequeña imprecisión en la metáfora, ¿sí o no? Porque uno no, cada colisión no da exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, no es como sacar copias idénticas del mismo mundo, sino que si uno va, cada vez que uno metiera la mano en el sombrero, sale algo ligeramente distinto, ¿cierto? Entonces, hay una probabilidad de que cuando uno colisiona, salgan tales partículas. Hay otra probabilidad de que cuando uno colisiona, salgan otras partículas. Y hay una lista pues infinita o cuasi infinita de posibilidades eh, para esos resultados de esas colisiones. Entonces, digamos que lo que está de fondo, que hace que el resultado de las colisiones sea distinto, es que es un proceso pues regido por la mecánica cuántica. Listo. Y entonces Santiago pregunta si se encontrara una nueva partícula que no se había predicho, ¿qué sería el siguiente paso? ¿Qué se hace ahí? Ah, bueno, voy a retomar entonces mi metáfora, ¿cierto? Imagínense que nosotros en esa búsqueda del pajarito encontramos un pajarito muy parecido, ¿sí o no? Muy parecido al que nos estaba diciendo Mr. X. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si lo capturamos, cogerlo y estudiarlo a la mayor profundidad para poder saber
si exactamente ese pajarito es el que predijo Mr. X o no. Listo, es lo primero. Porque entonces uno llega y loco de, no, pues venga, midámoslo, ¿cierto? Exactamente, a ver cómo es el pico, a ver qué tan grande es la cabeza, a ver las patas, a ver qué es lo que come exactamente. O en fotos, por ejemplo, si lo que tomó fue fotos, entonces vaya, analícelas, ¿cierto? Cuánto debe ser las alas, Eso es lo que sigue. Técnicamente hablando, después de que uno encuentra algo, el mejor ejemplo es el Higgs. Apenas encontró, lo que sigue a partir de ahí es lo que llamamos las medidas de precisión, que es precisamente, valga la redundancia, que es precisamente medir con mucha precisión las características de esa nueva partícula. Y aquí preguntan, ¿qué le pasaría a una persona si por error se ve atravesada por un haz de partículas del CERN? Pues ya dejaría de ser persona, muy probablemente. Pues los del LHC sí, pero pues esos están ahí confinados, ¿no? Dentro del LHC. Entonces, pues, primero que todo, están confinados, entonces no salen del tubo, ¿cierto? Segundo que todo, antes de ponerlo a funcionar, se libera completamente todo el túnel, ¿cierto? Entonces, cuando está funcionando, no puede haber nadie ahí, ¿sí? Y eso se asegura a través de varios medios, ¿listo? De varias, ¿cómo decirlo? De varias medidas de seguridad, pues, ¿cierto? Entonces, lo segundo. Además, porque no solo el haz, ¿cierto? Si uno está ahí parado, eso ya de por sí radia. Eso hace lo que llamamos la radiación de sincrotrón. Y esa ya de por sí en el LHC es mortal. Entonces, no. Si tenías ganas de parártela enfrente a unas, no. Bueno, ya por ahora esas son las preguntas que hay. No sé Listo. si alguien tenga más preguntas o ya nos quedamos sin tiempo. Yo creo que ya. Sí, yo creo que ya, o si alguien tenía la mano alzada, Aquí levantada, hay perdón. una última. Acaba de entrar Dale. una última. ¿Por qué necesitan colisionar tantas veces a las partículas? Porque es que imagínate precisamente, la lista de posibles resultados de esas colisiones es muy larga, ¿sí o no? Es muy larga. Entonces, para poder producir todos esos, uno los necesita colisionar muchas veces para que los que sean más raros se puedan producir, ¿sí? Para los que sean más raros, uno tenga alguna posibilidad, si sea remota, de poderla producir. Creo que listo por el momento, ¿cierto? Por este lado. Listo. Muchas gracias. Profe. No, muchas gracias a usted. Ahora